Escogida la mejor alternativa de la ruta Villona-Cosera, es momento de realizar el diseño geométrico de la carretera definitivo. Para esto se va analizando, se han realizado o se han analizado varios cambios a lo largo del diseño geométrico para que exista una relación con todos los elementos que influyen al momento de diseñar la carretera. Se definen los parámetros de diseño y el trazado planimétrico de la carretera, todo esto en base a la alternativa escogida anteriormente. Los parámetros de diseño. Como podemos observar en la tabla, tenemos los parámetros de diseño que se registraron, los que son los más importantes para tomar a consideración. En la categoría de la carretera, tomando en cuenta la norma del Ministerio de Obras Públicas y con el TPDA calculado anteriormente de 382 a 462 para el año 2027, la categoría de la carretera es tipo 3, por ser montañosa y entrar en el rango del TPDA de 300 a 1000 vehículos por día. Con la información presentada, la velocidad de diseño fue de 60 km por hora y se sugiere un radio mínimo de 110 metros. El ancho de la calzada es seleccionada de acuerdo con la categoría de la carretera, topografía y velocidad de diseño. La velocidad de diseño específica y operación. A partir del MOB se obtuvo los valores de diseño de 60 km por hora que sirven como indicador para poder calcular las velocidades específicas que corresponden a cada curva y entre tangencia de la vía. Además, tiene que cumplir con los datos de curvatura máxima y mínima que es calculado. Como podemos observar en la siguiente tabla, para el volumen del diseño del TPDA de 400 a 2000 vehículos por día, que es el valor de B, donde al tratarse de un tipo de carretera colectora con un terreno montañoso, se utiliza la velocidad de 60 km por hora. Se sugiere que para el diseño, cuando se pueda, se elige un valor mayor mínimo colectora vecinal. Para las velocidades de diseño en planta se debe seguir el procedimiento para asignar las velocidades específicas a las curvas horizontales, BCH, y en base al BTH, como podemos observar en la siguiente tabla. Esta es la tabla de velocidades específica de una curva horizontal en base a la velocidad del diseño del tramo homogéneo. Se observa también las velocidades calculadas para el sentido de ida como de vuelta. Gracias a los datos obtenidos de Civil 3D, se logró llegar a los datos de curva y entre tangencia de la vía Villona-Cosera. Aquí podemos observar los datos obtenidos a partir del Civil 3D. La velocidad de diseño es un parámetro que es de gran importancia en el diseño geométrico horizontal, ya que esta velocidad condiciona los diferentes elementos geométricos que forman una carretera. En cuanto a peraltes, como parte fundamental al momento de diseñar una vía son los peraltes, que de acuerdo con las investigaciones que se han realizado, es la inclinación transversal de una vía diseñada para contrarrestar las fuerzas centrífugas que actúan sobre los vehículos en una curva, mejorando la seguridad y comodidad al conducir. La tasa de peralte más alta para las carreteras de uso común es del 10%. Las tasas de peralte superiores al 8% solo se utilizan en áreas sin nieve ni hielo, tal como es el caso en Ecuador. A continuación se presentan los cálculos del peralte necesario para las curvas que conforman el alineamiento de la vía Villona-Cosera, donde podemos observar que se aprecian los valores calculados para curvas con radios de 110, 160 y 200 metros, donde el peralte necesario va entre 10%, 8.90%, donde se lo puede redondear, y 8%. El radio de curvatura. El radio de curvatura es uno de los parámetros más importantes en el diseño geométrico de carreteras, ya que afecta directamente la seguridad, la comodidad y la funcionalidad de una vía. Este valor se define la curvatura de las curvas horizontales y depende de la velocidad de diseño, el tipo de terreno y las normativas técnicas que se aplican, en este caso, AASHTO y MOB. Aquí podemos observar
Una captura fotográfica del trazado de curvas espirales en Civil 3D. El cálculo de radio de curvatura mínimo se basa en una fórmula que se considera la velocidad de diseño, el peralte y la fricción lateral. De manera general, a medida que la velocidad de diseño aumenta, también lo hace el radio mínimo en curvatura. También se puede observar la captura fotográfica del trazado de curvas espirales en Civil 3D. Espirales. En carreteras, las espirales son transiciones curvas que conectan una recta con una curva circular o dos curvas circulares de diferente radio. Su función principal es proporcionar una transición suave y progresiva entre el cambio de dirección y el radio de la curva, mejorando la comodidad de los conductores y aumentando la seguridad en las maniobras. En la siguiente tabla se puede observar y conocer las longitudes máximas y mínimas de la espiral. Con estos datos es posible conocer las longitudes máximas y mínimas de la espiral, donde se registran en la parte superior dichos datos importantes para graficar en el Civil 3D. Aquí mismo se presenta la evidencia del trazado con curvas espirales utilizando el Civil 3D, puesto que con la información conocida y calculando en las secciones anteriores se facilita la ubicación donde se pueden colocar las espirales en la parte de peraltes. Es importante para que no existan descarrilamientos y posibles accidentes del tránsito. Como se puede observar, en la primera parte es el trazado de curvas espirales en Civil 3D. Y en la siguiente parte se muestra el ejemplo de otra curva aplicando las espirales. En el trazado planimétrico, ocupa todos los parámetros calculados y mencionados anteriormente. Como podemos observar, se muestra el trazado planimétrico con curvas simples, que es de vital importancia para el conocimiento de los radios mínimos y máximos, donde se puede observar el trazado de curvas espirales en Civil 3D. Con las longitudes espirales mínimas y máximas de cada curva que se necesita, se obtuvo como resultado de una entretangencia mínima de 85 metros y una longitud de entretangencia máxima de 250 metros. Además, es importante mencionar que con ayuda del Civil 3D se puede conocer los valores de las pendientes y poder representar elevaciones como se los muestra en las siguientes figuras. Como parte final de la planimetría, lo último que se puede observar es que se presenta el trazado longitudinal Blanco 0 entre los puntos 0 más 000 y 8 más 082.10. Utilizamos un enfoque basado en los tres criterios principales que analizan la relación entre velocidad, geometría y seguridad en el sentido de la vía. En el criterio 1, en esta tabla 12, tenemos la relación entre velocidad de diseño y la velocidad de operación. Cada una de esas velocidades alcanzadas en cada elemento geométrico de la vía tuvo su evaluación, que fue clasificada en rangos como buena y como aceptable. Eh, bueno es el verde, que tiene velocidades perfectamente alineadas, que aseguran comodidad y seguridad, y aceptable diferencias menores entre velocidades sin comprometer la seguridad. En la tabla 12, como podemos observar aquí, resumen todos los resultados de este criterio, y tenemos que los 27 tramos analizados, el 60% obtuvo la calificación de buena y el 40% restante fue considerada aceptable. Tenemos aquí la curva 1, que presentó una velocidad de diseño de 110 kilómetros por hora, mientras que su velocidad de operación fue de 79.78, siendo aceptable debido a la gran diferencia, a la moderada diferencia entre ambas. En contraste, tenemos la curva C5, con un radio más amplio de mejor transición, que alcanzó una velocidad de operación de 82.75 frente a los 200 kilómetros por hora de diseño, obteniendo una calificación de buena. Criterio 2. Consistencia en transiciones entre elementos consecutivos. El segundo criterio se enfocó en lo mencionado antes, en las transiciones entre tangencias y curvas consecutivas, donde evaluamos parámetros de la velocidad de entrada y de salida, radio de curvas y longitud de tangentes, que fue clave para garantizar que la transición sea suave y cómoda para los conductores. En esta tabla tenemos que las curvas con radios más amplios, como la C15, tuvieron calificaciones como buena,
por tener una velocidad de entrada de 82,17 kilómetros por hora y diferencias mínimas en las velocidades de transición. Sin embargo, tramos como la curva C23, con un radio más pequeño y una transición más abrupta, tuvieron una diferencia de velocidad de hasta 16,18 kilómetros por hora, calificándola naturalmente como aceptable. Tenemos aquí el criterio 3, que consiste en el análisis de fricción lateral en curvas horizontales, eh, que es, bueno, es importante para evitar derrapes, especialmente condiciones adversas. Este criterio consideró el radio, la pendiente y el peralte de factores determinantes para calificar las curvas. La tabla 14, que como podemos apreciar aquí, la mayoría de las curvas horizontales del tramo obtuvieron la calificación de buena. Por ejemplo, la curva C6 con un radio de 160 metros y una velocidad de operación de 77,47 kilómetros por hora mostró un diseño geométrico que es adecuado, que cumple con los estándares mínimos de seguridad. Pero tenemos la C23 que tiene un radio más reducido y una fricción lateral más demandante. Por eso fue calificada como aceptable, indicando que necesita un reajuste del peralte o del radio. En general, predomina la calificación buena y aceptable en los tres criterios evaluados, y esto garantiza que nuestro diseño cumpla con los estándares mínimos de seguridad y comodidad. Sin embargo, tenemos bueno, oportunidades claras de mejora, como son las curvas de radios pequeños y los ajustes en las tangentes, peraltes y radios para reducir diferencias entre las velocidades y mejorar la consistencia geométrica de los tramos. Análisis en el sentido de vuelta. Bueno, este análisis se centra en la evaluación de la consistencia geométrica de la vía ya mencionada, y tenemos con los mismos tres criterios principales analizados en el sentido de ida, que son la relación entre velocidades, transiciones entre elementos consecutivos y fricción lateral en curvas horizontales. En el criterio 1, aquí como muestra la tabla 15, bueno, nos permite identificar si el diseño geométrico está alineado con las condiciones reales de la operación de los conductores. El 50% de las curvas se calificaron como buenas, el 50% restante se consideraron como aceptables. Un ejemplo destacado de la curva C6, con un diseño de velocidad de 160 kilómetros por hora y de operación de 78,67, fue calificada buena por su diferencia mínima. Mientras tanto, la C23 fue aceptable porque tiene una velocidad más significativa, 16,18 kilómetros por hora. En el criterio 2, que es la tabla 16, eh, aquí se evaluaron el criterio 2, que son las transiciones entre tangentes y curvas consecutivas. Tenemos que la tabla 16 mostró resultados donde la mayoría se calificaron como buena, casi un 80%. Mientras tanto, el restante tiene un ejemplo claro como el de la C14, donde se presentó una diferencia de velocidad de 12,73 kilómetros por hora, siendo, bueno, este el motivo por el cual se la calificó como aceptable. Listo. El criterio 3, análisis de fricción lateral en curvas horizontales. Este tercer criterio se lo puede apreciar aquí en la tabla 17, donde tenemos una mayoría de calificaciones buenas, donde se indicó que la fricción lateral demandada se encuentra dentro de los rangos o estándares aceptables. Pero ciertas curvas con radios más pequeños requieren mayor fricción lateral, eh, requirieron, bueno, requirieron mayor fricción lateral, obteniendo la calificación de aceptable. Por ejemplo, la curva C6, nuevamente mencionada, con un radio de 160, presentó una fricción lateral adecuada y fue calificada como buena, mientras la C23, que también ya fue mencionada, tiene un radio muy reducido y mayor demanda de fricción lateral, lo que la convierte en aceptable. Finalmente, el sentido de vuelta refleja una consistencia geométrica adecuada, como la de ida, con calificaciones predominantes de buenas y aceptables en los tres criterios, donde podemos garantizar que el diseño cumple con los estándares mínimos de seguridad. Y bueno, como hemos mencionado antes, existen posibilidades de mejoras en las curvas de radios pequeños sin transiciones abruptas. Realmente, tenemos un diseño adecuado, pero no vendría mal la implementación de ajustes recomendados, como sería el incremento de radios, peraltes. En la siguiente tabla se observa lo que viene siendo
la tabla de umbrales para los tres criterios de consistencia del diseño geométrico. El criterio número 1 evalúa la relación entre la velocidad de diseño y la velocidad de operación en un mismo elemento geométrico. Este se calcula con la diferencia absoluta entre ambas velocidades. El criterio número 2 analiza solo la velocidad de operación en el perfil de velocidad, asegurando que los tramos consecutivos sean consistentes. Es más importante porque considera elementos continuos. El criterio número 3 aplica únicamente en curvas horizontales y este evalúa la fricción lateral requerida. Se utiliza una fórmula específica la cual se basa en las velocidades. En la siguiente tabla se puede observar lo que viene siendo la tabla de ecuaciones de predicción de velocidad de operación en curvas horizontales. La tabla presenta las ecuaciones utilizadas para predecir velocidades de operación en curvas circulares horizontales según la pendiente del terreno. La pendiente se clasifica en rangos, pendientes que van ascendentes desde el 6 al 10% y pendientes descendentes desde menos 10 a menos 6%. En pendientes más pronunciadas, como lo puede ser dentro del rango de 6 a 10% para nuestro proyecto, la velocidad de operación disminuye, ya que las curvas son más exigentes para los vehículos. A medida que la pendiente es más suave o va en descenso, la velocidad de operación aumenta. La ecuación que permite ajustar el diseño geométrico garantiza que las velocidades sean seguras y coherentes dependiendo de las características que tenga el terreno. Estas ecuaciones son fundamentales para calcular velocidades realistas en una curva, priorizando así la seguridad en diferentes condiciones dependiendo de qué pendiente se esté. En el siguiente gráfico se muestra lo que viene siendo la velocidad de operación en el sentido de ida, representando cómo varía la velocidad según las características geométricas que contiene nuestro trazado. Las oscilaciones reflejan los cambios en las condiciones del camino, como lo son las curvas, las pendientes y las rectas. En las zonas con velocidades más bajas, entre aproximadamente 70 a 80 km por hora, las curvas están más cerradas o contienen una pendiente más pronunciada. Las zonas que están con velocidades más altas, que es alrededor de 100 y 110 km por hora, indican lo que viene siendo tramos rectos o tramos que tienen una menor complejidad geométrica. Este comportamiento ayuda a evaluar la consistencia del diseño geométrico. Las variaciones abruptas de velocidad pueden representar puntos de riesgo, lo que permite identificar áreas que requieren ajustar el rediseño de la vía, como lo son curvas o transiciones más suaves. El objetivo principal de realizar este análisis es garantizar una conducción segura y fluida al minimizar las diferencias entre las velocidades de operación entre los diferentes tramos. También se debe analizar lo que viene siendo la velocidad de operación en el sentido de vuelta. En esa tabla se muestra igualmente, a diferencia que está en el sentido opuesto. Hay fluctuaciones a la velocidad, lo que podría deberse a cambios en las condiciones del trayecto, como lo viene siendo las curvas, la pendiente, el tráfico o alguna señalética de tránsito. Las velocidades aquí en ese tramo también oscilan entre los 70 y los 95 kilómetros por hora. Finalmente, como resumen y conclusiones de nuestro trazado de la vía, hemos llegado a que el análisis de consistencia del diseño geométrico, basado en los criterios 1, criterio 2 y el criterio 3, evaluó parámetros claves de seguridad y confort para los transeúntes. El criterio 1 tiene una relación entre velocidad de diseño y operación. Con esto, la mayoría de los tramos son aceptables, con un buen desempeño en curvas favorables. Dentro del criterio número 2 tenemos transiciones entre elementos consecutivos, lo que vienen siendo tangencias y curvas. La calificación general para este criterio es buena, aunque se identificaron algunas zonas de mejora en curvas con radios pequeños y transiciones bruscas. Dentro del criterio número 3 se evaluó lo que es la fricción lateral en curvas horizontales, mostrando un diseño adecuado, pero con posibilidad de optimización en rayos y peraltes.
En conclusión, el diseño es consistente y seguro, pero se recomienda ajustar algunas curvas críticas que ayudarán a mejorar la transición para minimizar riesgos y aumentar fluidez dentro del tramo.